estuvo, se fue, está bien. Pero soy el mismo. Soy el mismo. Ok, muchas gracias. El siguiente proyecto, como ya lo adelantó Alfredo, es un proyecto relacionado con Big Data. Como saben ustedes, Big Data es un fenómeno que ha estado adquiriendo popularidad a nivel internacional de los últimos años para acá de manera exponencial. Creo que no hay un evento al que vayamos que no se hable del asunto. Y no nada más iniciativa privada, sino también gobiernos extranjeros, organismos internacionales y por supuesto las oficinas nacionales de estadística estamos incursionando en este tema. En particular en el INEGI, aquí con el área de investigación, por eso le pedí a Alfredo que se quedara, porque además somos los dos que estamos dándole seguimiento al proyecto que va a presentar Hugo. ¿Qué estamos haciendo en el INEGI? Bueno, hemos venido desde enero del año pasado para acá recolectando tweets. A casi año y medio tenemos ya más de 13 millones de tweets para procesarlos y ver, bueno, qué… 130 millones de tweets, procesarlos para sacar indicadores estadísticos ahorita de manera experimental en diferentes proyectos. Uno de ellos, por ejemplo, es el de bienestar subjetivo, en donde analizamos a través de métodos semánticos, de técnicas de machine learning, el contenido del mensaje del tweet y se clasifica para estar monitoreando a través del tiempo, con diferentes niveles de desagregación, el sentir del tuitero. Esto lo queremos comparar, publicar como estadística experimental, comparándolo con los indicadores que se generan de manera tradicional de bienestar subjetivo y no nada más con ellos, sino también ver si tienen alguna relación con algunos otros indicadores, por ejemplo, de violencia, y presentarlos, visualizarlos de diferentes maneras en diferentes mapas. Pero no nada más analizamos el contenido del tweet. Aquí, ¿cuántos de ustedes han tuiteado alguna vez? De la bisagra. Sí, ¿verdad? Que no me cachen. Bueno, ¿cuántos caracteres creen que tiene un tweet? 140, dicen todos, pues no, un tweet tiene 1400. 140 es el mensaje que nosotros podemos mandar, pero en realidad cada tweet se va con 1400 caracteres. Entonces imagínense la cantidad de información que tenemos para analizar. Se va dejando un rastro de dónde pasan ustedes cada vez que tuitean, entonces podemos saber en dónde estuvieron, cuánto tiempo, cosas de esas. Al ver eso, otro de los proyectos en los que hemos estado procesando los tweets es, por ejemplo, movilidad de migrantes, de cruces fronterizos y movilidad interna del país. Aquí apoyamos, por ejemplo, a la Secretaría de Turismo, que nos pidió para un fin de semana largo en específico, si podíamos procesar los tweets para saber de qué otros estados venían los turistas a dos estados en particular, a Puebla y a Guanajuato. Fueron los que ellos escogieron en un fin de semana largo. Entonces se procesó, se les presentaron los resultados, bueno, quedaron tan contentos y comparándolos ellos con su, ¿cómo se llama el monitoreo? Observatorio. Con su observatorio turístico, 9 de 10 coincidieron, los 9 primeros, entonces estaban encantados, se presentaron los resultados ya en varios foros hasta internacionales y tan contentos están que ya nos pidieron que lo procesáramos para toda la República y para todo el año, cosa que estamos haciendo. Otro ejemplo, por ejemplo, con geografía, estamos trabajando para procesamos los tweets para identificar las rutas, carreteras más transitadas, con el fin de que ellos pudieran preprocesar la información del servicio que dan y tener un servicio más ágil. Y otro proyecto que queremos trabajar con ellos es el apoyar en el sistema urbano rural, identificando a través de los tweets los lugares rurales que tienen influencia, no, los
lugares rurales a los que influye un área urbana. Entonces, es en lo que hemos estado trabajando. Si bien se ha trabajado mucho en este asunto, ha sido sobre una sola fuente en particular, como les decía, Twitter, y sobre estos proyectos específicos. El proyecto que va a presentar ahora el doctor Hugo Estrada tiene un gran potencial para nosotros porque nos propone un marco general para la generación de información estadística oficial a través del procesamiento de diversas fuentes de redes sociales, de registros administrativos, públicos, privados, lo que sea, y aplicándole técnicas de Big Data, lo cual creemos que puede estandarizar nuestro proceso, darle orden, y es muy conveniente para nosotros poder abarcar ahora de manera ordenada mucho más fuentes de información y hacer más procesos. Entonces, el doctor Hugo Estrada es doctor en informática por la Universidad Politécnica de Valencia y doctor en informática y telecomunicaciones por la Universidad de Trento, Italia. Actualmente es investigador en Infotec, donde realiza investigaciones relacionadas con Internet del futuro, datos abiertos, web semántica, modelado organizacional, Big Data y sistemas de inteligencia ambiental para apoyo a la salud. Es parte de la subcomisión de datos abiertos del CIDGE, designado por la Presidencia de la República para apoyar en la construcción de la Política Nacional de Datos Abiertos. Es miembro del equipo que coordina la Iniciativa Nacional para incluir a México en el programa de Future Internet Public-Private Partnership, conocida como FIPPP, que es la iniciativa de la Comisión Europea para definir las tecnologías del futuro de Internet y sus tecnologías asociadas. Esto es cómputo en la nube, Big Data e Internet de las cosas. Como resultado de esta iniciativa, el doctor Estrada tiene el liderazgo del primer laboratorio del Internet del futuro, contando con la colaboración de CONACYT, el TEC de Monterrey, CENIDET, IMA, Centrogeo, Telefónica, I+D y la Comisión Europea. Ha participado en varios proyectos de investigación, dirigido varias tesis, 25 tesis de maestría y una tesis de doctorado. Los dejo con el doctor Hugo. Muchas gracias, Silvia, Alfredo. No sé si pusiera a poner la presentación. Bueno, mi nombre es Hugo Estrada, soy investigador de Infotec y soy el responsable técnico de un proyecto que tiene un nombre que casi pareció abstract, pero bueno, fue lo más corto que lo pudimos hacer. Y bueno, creo que está ahí. Es construcción de un marco general y su correspondiente plataforma de software para la generación de información estadística a partir de datos disponibles en la web, incorporando tecnologías de Big Data. Lo que les presento en esta presentación son los resultados de 7 meses y medio de un proyecto que está planeado a 24 meses. La siguiente, por favor. Tenemos una agenda ahí cortita. Quisiera presentarles rápidamente al grupo de investigación los objetivos y los impactos posibles del proyecto, los avances y las lecciones aprendidas y las conclusiones y los retos a futuro. El grupo de investigación está conformado por investigadores del Infotec. Me acompañan aquí 3 de las colaboradoras investigadoras que están trabajando en el proyecto. No sé si me pueda tener yo el control para… ¿Será este? Okay. Aquí están 3 de nuestras colaboradoras. También tenemos gente, el doctor Fabián García Nocetti, que está colaborando con nosotros. Él fue antiguamente director del IMAS, que trabaja con cómputo de alto desempeño, y una persona que está haciendo doctorado también. En el caso de Karen, de Blanca y de Yolanda, pues tienen especialidades distintas. Y finalmente, estas son las 4 que están ahí, son las 4 áreas en las que nos dedicamos principalmente. Una es modelado de ontologías para web semántica, otras cosas que tienen que ver con modelado estratégico para modelado de negocios, el Internet del futuro, que como comentaba Silvia, está compuesto por Big Data, cómputo en la nube, Internet de las cosas, y bueno, formamos parte así muy importante de la red de datos abiertos de la Presidencia de la República. ¿Cuáles son los objetivos e impactos del proyecto? Pues el objetivo básicamente es poder utilizar toda la información, la gran cantidad de información que existe en la web,
para poder ya sea generar nuevos indicadores o complementar los indicadores que tiene INEGI. Una de las cosas que fue una de las premisas del proyecto es que debido a la gran cantidad de información que se manejará en el proyecto, se utilizarán técnicas de Big Data, no solo para almacenamiento, sino para extracción, almacenamiento, procesamiento, análisis y visualización de los datos que se generen. Entonces, el objetivo del proyecto no es solo dar una metodología, sino el objetivo, una metodología que le pueda servir a INEGI para poder enfrentar proyectos que tengan que ver con grandes cantidades de datos almacenados en la web, sino también generar una plataforma tecnológica, una plataforma de software que implemente todos esos conceptos que tienen que ver con el marco general. Así de esa manera pues, se tiene tanto el método como la metodología implementada en una plataforma de software. Y bueno, ¿qué es lo que estamos pensando que se pudiera tener como impactos del proyecto? Uno es la creación de un modelo tecnológico que permita ver la repercusión en redes sociales de ciertos factores políticos, sociales, económicos. Actualmente las redes sociales se están convirtiendo en un termómetro pues, muy claro para muchas cosas en nuestro país y a nivel internacional, de tal manera que cuando aumenta un precio de algún producto de la canasta básica, por ejemplo en México, tiene una repercusión inmediata en las redes sociales. Entonces lo que queremos ver es esos efectos de ese tipo de factores. Queremos, por ejemplo, una de las cosas que estamos interesados es en visualizar el impacto del precio de ciertos productos o servicios con algo que se le conoce como el bienestar subjetivo y que es algo que ha trabajado muy fuertemente INEGI. Ese bienestar subjetivo medido en términos no bienestar objetivo medido en términos de cosas físicas, sino bienestar subjetivo medido en términos de felicidad, ¿no? O sea, que tanto feliz o infeliz hace la gente que suban o bajen precios de ciertos productos o servicios. Otra de las cosas que queremos ver es un modelo que permita poder analizar la web profunda. Generalmente las cosas que vemos que son navegables están dentro de la web superficial. La web profunda lo que intenta es ir y buscar en páginas web que tengan que ser accedidas a través de formularios. Es un nuevo enfoque que estamos nosotros proponiendo. Y finalmente, cómo visualizar toda esta gran cantidad de información que se tiene, por ejemplo, con mapas de calor que nos digan cuál es el nivel de satisfacción o de insatisfacción de la gente con relación a un tópico específico. ¿Cuáles son los avances que tenemos sobre el proyecto? Otro lo que estamos haciendo actualmente es desarrollar un marco general y su correspondiente plataforma de software que está soportado sobre un ciclo de vida de Big Data que va desde el análisis, extracción de datos, preprocesamiento, almacenamiento, análisis, minería, visualización, toma de decisiones y finalmente vuelve otra vez al análisis. Lo que vamos a hacer es explicar cada una de estas fases muy brevemente, definir cuáles son las lecciones aprendidas, que esa es una de las cosas interesantes del proyecto, y definir cuál es el avance que tenemos en cada una de estas áreas. Una de las cosas que quisiera comentarles es que nosotros tuvimos que hacer un cambio, tuvimos que cambiar más o menos radicalmente la forma en la que empezábamos a abordar el proyecto. Inicialmente pensábamos que podíamos hacer un análisis muy teórico de cuáles eran las técnicas que estaban a nivel internacional, después construir el marco general y después en la siguiente fase hacer la experimentación. Pero vimos que no era posible eso, porque lo que vimos es que estando en un área tan dinámica y en la que es un área tan emergente como es esta área de Big Data y de redes sociales, si bien la teoría te puede decir que la extracción la puedes hacer muy bonito, en la práctica no sucede así. En la práctica hay un montón de factores que te afectan el hecho de que puedas hacer una extracción correcta. Entonces lo que hicimos mejor fue hacer un análisis del estado de arte a nivel internacional para ver qué estaban haciendo otros países con relación a esos temas, después hacer experimentación nosotros con cada uno de esos tópicos, experimentación, de almacenamiento, de visualización, y después construir el marco general, de tal manera que el marco general refleje realmente cosas que son factibles de hacer en la práctica, ¿no? No queríamos un marco general que fuera demasiado abstracto, queremos un marco general que fuera realmente útil para INEGI, ¿no? para que pudieran hacer sus investigaciones. ¿Cuál es la primera fase? La fase de análisis del problema y planeación. Esta fase es básicamente como querer construir una función objetivo. Lo que queremos decir es qué función se tiene que hacer, qué problema queremos resolver, cuál es la información que necesitamos extraer, cuáles son los resultados esperados de ese análisis que queremos llevar para poder resolver ese problema. Entonces, como construir una función, definir qué es lo que quiere hacer esa función y después definir un conjunto de parámetros que tiene que ir dentro de la función para obtener el resultado esperado. ¿Cuáles son esos parámetros que podríamos determinar? Pues hay un montón realmente de cosas que se pueden considerar. Aquí solamente tenemos una lista inicial. Es especificar qué fuentes de información queremos, especificar si necesitamos una búsqueda abierta o basadas en palabras claves, explicar la naturaleza de la información, si queremos textos, imágenes, videos, especificar si queremos aspectos temporales, de georreferenciación,
incluso hasta necesitamos saber si hay alguna ontología por ahí o un modelo conceptual de esa información que se quiere obtener. Hay muchos, ¿cuántos parámetros puede haber en esa fase? Pues hay una gran cantidad, al ser información que se va a buscar en la web, pues necesitamos definir un montón de parámetros como para poder hacer esta primera fase de análisis, ¿no? El siguiente punto es el de extracción de información, que es uno de los puntos que tecnológicamente ha representado un reto importante para el proyecto. En esta fase, básicamente lo que queremos es extraer información de la web, tanto de sitios, de redes sociales, como de foros, de blogs, y adicionamos a lo que teníamos definido originalmente para el proyecto un conjunto de elementos más. Básicamente lo que estamos haciendo es extracción de información de redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Estamos haciendo crawling y scrapping, que es un concepto, no sé si todo el mundo lo conozca, es un concepto nuevo, cómo buscar información en la web, de la web profunda, y cómo obtener información de esas fuentes. Y estamos haciendo análisis tanto de web superficial como de web oculta, que es la que da los sitios dinámicos, lo vamos a ver un poco más tarde. Y también estamos pensando en hacer adquisición de redes de sensores, que ese de redes de sensores es el que a lo mejor ese es el que más emergente y el que estamos todavía analizando. Una de las cosas que es complicada cuando uno analiza redes sociales es que hay un montón de APIs y hay un montón de tecnologías que están involucradas y que se tiene uno que meter. Nosotros pues lo estamos utilizando, y en ese sentido somos dependientes de muchas de las APIs que da tanto Twitter como YouTube, Instagram. Una de las cosas que es ventajosa es que las APIs tienen ya mecanismos de acceso muy claros para obtener información, pero sin embargo somos dependientes en el sentido de que si cambian las políticas de alguna de estas redes sociales, eso afecta al problema, ¿no? al poder extraer información de estas redes sociales. ¿Qué tecnologías se utilizan? Pues nosotros principalmente estamos utilizando Java, estamos utilizando RDF para hacer almacenamiento de triples. Tenemos, como para representación de conocimiento, tenemos ontologías expresadas en RDF y OWL, y almacenamiento hay un montón también de técnicas. Justo ahora estamos en ese proceso de evaluación, todas esas técnicas, tanto de bases de datos relacionales como de bases de datos no SQL, o sea, bases de datos RDF nativas, como Virtuoso, como Allegro, como Big Data, e incluso también Triple Stores, ¿no? Que ya también tenemos una tecnología muy madura para cada uno de estos tipos de información. ¿Qué lecciones aprendidas tenemos? Eso es una de las cosas que nos ha gustado mucho del proyecto. Una es la temporalidad. Una de las cosas que hemos visto es que si queremos sacar resultados efectivos, es complicado porque las redes sociales cambian muy rápidamente. O sea, algunos de los temas son muy volátiles, tenemos temas que pueden durar minutos, horas, días o incluso una temporada. Por ejemplo, ahí tenemos algunos casos. El aumento del huevo por la temporada de Cuaresma, se habló del huevo mientras duró la Cuaresma. Fallas en la línea del metro que estaban originadas por algún accidente, partidos de fútbol como el del América, que perdió, pues ese fue un tema que surgió, perdón si hay algún americanista. El Día de las Madres, el Día del Maestro, todos esos son temas que tienen un tiempo de duración muy corto, ¿sí? Estamos hablando no de búsquedas abiertas, sino que estamos hablando de búsquedas sobre un tema muy específico. Otra de las cosas que nos encontramos es que los resultados dependen de la cuenta que está buscando. Si ustedes tienen una cuenta que tiene un montón de amigos, y hay un montón de gente que lo sigue, los resultados van a ser distintos que si es mi cuenta que tengo 32 seguidores. Entonces eso afecta mucho el tipo de búsquedas que se está haciendo. Otro de los aspectos es la georreferenciación. Ese es un fenómeno que pasa. Hay muchos mensajes que se generan para ciertos tópicos. Por ejemplo, cuando hay un accidente, cuando hubo un accidente en el Metrobús, se genera mucha información. Sin embargo, solamente un pequeño porcentaje de esa información está georreferenciada. Hemos encontrado casos en los que son el menos del 10% de información que está georreferenciada. Y georreferenciada me refiero a que haya alguien que ponga un tweet utilizando su dispositivo móvil y que ponga que está georreferenciado. Si lo hacen desde su computadora, eso les va a generar coordenadas de 00 que no son útiles para el sistema. Entonces la cantidad de gente que hace eso pues es no tan grande como la gente que se sienta en su computadora y que pone un mensaje sobre algún tema específico. Otro de los temas que vimos que ya lo habíamos encontrado como una referencia era lo que se conoce como parloteo insustancial. Hay gente que habla de un tema pero no da ningún valor sobre ese tema, o sea, habla sobre el precio del huevo pero no dice nada, o sea, no dice algo ni si está positivo o negativo, y que finalmente se vuelven comentarios que se vuelven neutros, ¿no?, en la clasificación.
Y es muy alto, va del 40 al 50% lo que la gente habla en redes sociales, que es parloteo insustancial, ¿no? Y que eso afecta un poco el término, una de las Bs de Big Data, que es la veracidad, ¿no? Entonces, otro es la dificultad para definir una cadena de búsqueda. Esto es importante. Nosotros pensamos que incluso definir como que una metodología de cómo hacer una cadena de búsqueda para búsquedas en redes sociales. Por ejemplo, tenemos un caso ahí muy claro, que era, estábamos buscando huevo porque el huevo estaba muy caro y pusimos solamente esa, ¿no? La cadena huevo, y dio resultados que no puedo yo comentar ni presentar aquí. Eran cosas así de todo tipo de carácter de huevo. Entonces, lo que luego hicimos, pusimos precio de huevo y estábamos más contentos porque en las búsquedas estaba sacando información ya que tenía que ver con precio de huevo. Sin embargo, cambió después, vino la Semana Santa y de repente estaba la gente hablando de huevos, pero de Pascua. Y ahora estaban hablando de huevo Kinder en lugar de huevo. Entonces, esas son cosas complicadas de manejar, cosas que tienen que ver con temporalidad. Es complicado llegar a una cadena de búsqueda que sea precisa. Y otra es la accesibilidad, y eso es lo que comentaba, que dependemos mucho de la información de las redes, de los accesos que se tengan en las redes sociales. De hecho, en abril, por ejemplo, de este año, Facebook cambió sus políticas para proteger a los usuarios y está resultando muy complicado, casi imposible obtener información de los usuarios en forma libre. Es decir, nosotros ese es un enfoque diferente que el del proyecto anterior, porque en el proyecto anterior la gente sabía que se estaba recolectando información. Aquí es al revés, o sea, lo que buscamos es que la gente no sabe que estamos bajando información de ellos. Entonces Facebook está también intentando proteger ahí sus cuentas y ahora no está dejando de obtener información que antes sí se podía de manera pública, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Ya contamos con una herramienta ya estable para la extracción de datos de redes sociales, está en el 98% de su construcción. Es una herramienta que fue pensada directamente para hacer open source, para extracción de redes sociales, y que tiene un conjunto de cosas que están ahí mencionadas, que no las voy a comentar, pero bueno, algunas de las cosas importantes son que está hecha con Java y que está hecha como Big Data, tiene Big Data como un mecanismo de almacenamiento ya desde el origen, ¿no? Otra de las cosas que estamos haciendo para hacer la recolección es el crawling y el scrapping. El crawling es, como les comentaba, ir a los sitios web y obtener información de manera automática. Hay varias formas para hacerlo. Hay extracción directa sobre páginas HTML, vas a la página, la sacas. Hay extracción de páginas que requieren que se autentifique un usuario, y hay páginas en las que es necesario llenar formularios que son de contenido dinámico, y eso es justamente lo que estamos atacando, que es una cosa interesante. O sea, lo que hacemos es, hicimos para poder hacer una comparación. Por ejemplo, si el índice de precios que da Profeco para el Índice Nacional de Precios al Consumidor concuerda contra los precios que dan los supermercados. Sin embargo, los supermercados no tienen los precios de sus productos directamente como páginas. Tiene que llegar un usuario, introducir el huevo y darle un clic y hacer una serie de navegaciones. Entonces, lo que construimos fue un sistema que hace eso. Hace un sistema que lee, detecta dónde en una página hay formularios, rellena los formularios automáticamente y hace la acción de dar un clic. Y la página, si hay más clics, la página sigue dando clics hasta que encuentra el precio de un producto. Eso es un esquema así que nos gustó mucho, está muy bonito, y es un sistema para la web oculta, ¿no? Entonces, ese es básicamente cómo funcionan cada uno de esos, tanto los algoritmos para la web superficial como para la web oculta. En el caso de la web superficial, es un algoritmo que solamente lo único que hace es va a las páginas, busca cuáles son los patrones de la información que se meten y recupera la información. Y en el caso de la web oculta, sí tiene un proceso complejo porque necesita encontrar patrones, necesita llenar los formularios, necesita ver dónde están los clics, necesita dar los clics y necesita recuperar la información, procesarla y presentarla. Finalmente, por ejemplo, si queremos obtener el precio del huevo en algún supermercado, pues tiene que ir buscando eso y obtener un valor numérico, ¿no? Entonces, básicamente esas son la explicación de los dos métodos, ¿no? ¿Qué tecnologías hay? Pues hay varias tecnologías que se están utilizando para trabajar tanto con APIs de código abierto, con HTML, librerías que simulan navegadores, conjunto de herramientas para desarrollar script para tener accesos a información de las páginas web. ¿Qué lecciones tenemos, qué lecciones aprendidas tenemos de esta fase? Es importante remarcar que no se puede obtener toda la información de la web. Si bien se puede rastrear la web oculta, no se puede obtener, por ejemplo, información de la web opaca, aquella que no ha sido incluida en los índices de los motores de búsqueda. Si no está indizada, pues no hay forma de llegar a ella. No se puede obtener información de la web privada, aquella que ha sido protegida con robots para evitar que sean crawleadas. Y la web invisible, que involucra páginas
con formatos que no son procesables. ¿Sí? Esas cosas no las podemos hacer ni las vamos a poder hacer porque esas tienen una dificultad o legal o tecnológica para poderlas hacer. Entonces, lo que contamos es actualmente ya con un crawler que permite recuperar tanto de la web superficial como de la web oculta y está en un 70% de desarrollo el sistema. El siguiente, la etapa de procesamiento, es una etapa que necesitamos como para poder hacer limpieza de la información, hacemos eliminación de información duplicada, determinamos si se necesita hacer geolocalizaciones. Básicamente, una vez que tenemos un conjunto de información, hacer un filtro de esa información para ver cuál es la que nos sirve. A lo mejor no queremos cosas en japonés, queremos solamente cosas en español y aquí hacemos ese filtro para poder sacar esa información que sea útil para etapas de preprocesamiento y tenemos un 90% en el sistema de este tipo. La etapa de almacenamiento es una etapa que es complicada, requiere mucho de expertise. Por ejemplo, hemos estado trabajando con las tecnologías que trabaja INEGI actualmente, con una tecnología muy nueva que se llama Elasticsearch. Y ese Elasticsearch, por ejemplo, vemos que es muy útil cuando tienes una sola consulta, los tiempos de respuesta son muy cortos. Sin embargo, si atacas al sistema con un montón de consultas, baja mucho el desempeño. En comparación con MongoDB, por ejemplo, que es otra base de datos que a lo mejor no tiene un desempeño tan óptimo cuando es una sola consulta, pero que si son muchas consultas al mismo tiempo, tiene un nivel de desempeño muy alto. Entonces, casi cada base de datos tiene un conjunto de pros y de contras. Aquí tenemos muchas de las que ya estamos soportando actualmente, tanto relacionales como RDFs como triple stores. Sí. Bueno, y el análisis de datos es una fase que se utiliza para mejorar la calidad de los datos. En esta es una fase en la que como que dejamos los datos preparados para poder hacer técnicas después de minería. En esa utilizamos, de hecho creo que la tengo por aquí, hacemos corrección ortográfica, hacemos etiquetado gramatical, hacemos dematización, hacemos eliminación de stop words, ya tenemos un conjunto de cosas que hacemos. Y bueno, y en la gráfica aparece un poquito cuáles son las técnicas que utilizamos para hacer cada una de estas cosas, ¿no? Después la minería, que ese es uno de los temas que tecnológicamente representa el reto más importante tal vez del proyecto, es utilizar toda esa información que se tiene para poderla explotar, encontrar patrones comunes, reglas que expliquen el comportamiento de los datos. Y una de las cosas de las que nos estamos basando, podemos hacerlo con clustering, con redes bayesianas, con modelos ocultos de Markov, es la minería de opiniones, que es justo con lo que comentaba Silvia, conocer cuál es la polaridad de un texto en redes sociales, es decir, si el texto habla positiva o negativamente sobre un aspecto. ¿Sí? Ay, creo que ya le quité, algo le apachurré que no sé qué hice. Fui yo, que le dio. Ahí está. Bueno, ¿cómo está esta metodología que hicimos de minería de opiniones? Hicimos es una técnica que desarrollamos y que está en el estado del arte de lo que se hace de valores de precisión en identificación de polaridad. Estamos básicamente un poquito por encima de lo que se hace a nivel internacional. Tenemos una etapa primera de análisis de datos, que es la que les comentaba anteriormente. Después utilizamos un léxico afectivo en español para poder hacer esa etapa de obtención de características y finalmente tenemos un corpus para hacer la clasificación automática. Ahí están todas las fases que tenemos. Me voy a aplicar un poquito a esta fase. Creamos un léxico afectivo manual. Este léxico afectivo manual lo que hace es como que definir cuál es la polaridad de cada una de las palabras, definir si son positivas o negativas. Eso es básicamente lo que hacen los trabajos a nivel internacional, crear corpus, crear léxicos afectivos. Tenemos un léxico afectivo compuesto de esta forma, hay tantas de polaridad, intensificadores, palabras y frases, emoticones. Esa es un poco la clasificación que tenemos con nuestro léxico afectivo en español. Sin embargo, eso es algo pues, más o menos común. Lo que no es más común es esto que hicimos, es el corpus de entrenamiento. Este corpus de entrenamiento, primero se hizo un corpus así como general, como de palabras que eran... Hacer un corpus es que tú tienes un mensaje y se lo das a una persona para que lo etiquete manualmente y la persona te dice si ese mensaje fue positivo o negativo. Y va viendo cada palabra, si es una palabra que intensifica una cosa negativa o intensifica una cosa que es positiva. Sin embargo, lo que vimos aquí es que si nosotros usábamos el enfoque convencional y metíamos una frase, se les voy a poner una de esas frases de la vida real que utilizamos, que era cuando estábamos viendo el asunto del huevo, que era que Profeco mete a la cárcel a los especuladores del huevo.
Y eso es una frase que tiene un montón de palabras negativas. Sin embargo, el contexto de la frase es positiva, ¿no? Porque alguien dice, oye, está muy bien que metan a la cárcel a los especuladores. Entonces, el corpus que estamos haciendo es un corpus que está más allá de lo que hace el Estado del Arte, y lo que estamos es como si fuera un niño que le estuviéramos enseñando qué cosas están bien o están mal. De tal forma que lo que queremos decir es que si un sistema convencional encuentra una frase que dice, meten a la cárcel a violadores, lo va a clasificar como una cosa que es negativa, porque la suma de las palabras negativas es más alta que de las positivas. Sin embargo, lo que queremos es hacer que el sistema aprenda que eso es una cosa que es positiva en términos de bienestar subjetivo, no en términos de palabras. O sea, no queremos que sume palabras negativas y positivas. Lo que queremos es que el sistema aprenda. Entonces es un sistema pues un poquito más allá de lo que se hace actualmente en el estado del arte. Sin embargo, hay una gráfica que les quise poner, que es una gráfica que así como que da un poco idea de qué tan complejo hacer eso. Nosotros, como para determinar, como les decía, hay un conjunto de oraciones que evalúan humanos, que evalúan personas, y hay un conjunto de acuerdos. O sea, si hay 3 personas que dicen que un comentario es positivo y una persona que dice que es negativo, entonces hay un grado de desacuerdo. El grado de desacuerdo que hemos tenido pues es relativamente alto, o sea, estamos en el punto 47, es decir, un grado de acuerdo moderado. Es decir, que en el 47% de las ocasiones hemos coincidido en lo que decimos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que incluso para el humano es complicado saber si un comentario es positivo, negativo o es irónico, ¿sí? A lo mejor alguien se está riendo y hace una expresión que es totalmente positiva cuando la connotación es totalmente negativa. O sea, hay muchas. Nosotros, por ejemplo, en el mismo grupo había gente que era más susceptible a las malas palabras, y que se veía malas palabras en un tweet, pues la etiquetaba negativamente, ¿no? Y sin embargo hay gente como yo que no le afectaban tanto y que las etiquetaba como positivamente. O sea, esas cosas, esa subjetividad es muy difícil de controlar. Por eso llegar a un grado de acuerdo entre 0.8 y 1 es muy complejo. Ahí tienes que todo mundo está de acuerdo con que un cierto comentario es positivo o negativo, pero es muy difícil de lograr eso. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos? Se generó un corpus de 537 tweets, de esos eran 209 positivos, 195 negativos y 133 neutros. Eso también afecta. Lo ideal es que tengamos la misma cantidad de positivos, neutros y negativos, pero eso es difícil de lograr en la práctica. Entonces tenemos ahí las medidas de polaridad. Lo comparamos contra un sistema que es así más o menos como uno de los mejores así en el estado del arte, que se llama Matemática, que es proveniente del Wolfram Alpha. Y la efectividad de ese estaba en el 29.68 y en el otro estaba en 43.18. Quiero decir que estas medidas de precisión son comparadas directamente del sistema, o sea, lo que el sistema determina contra lo que determinan humanos. Es decir, generalmente las medidas de precisión se hacen como técnicas automáticas, como para que vaya viendo la precisión como con pruebas automáticas. En este caso no, en este caso fue a ver qué dijeron los humanos con respecto a estos comentarios y qué dijo el sistema, ¿sí? ¿A qué aspectos hay que considerar? Que se requiere analizar análisis diferentes para diferentes dominios. Una cosa es, por ejemplo, si tenemos alza de precio, ese va a ser un comentario negativo si estamos hablando de huevo, pero va a ser positivo si estamos hablando del petróleo. Y sin embargo, las dos cosas son gramaticalmente igual, pues alza de precio de huevo y alza de precio de petróleo. Y sin embargo, las connotaciones son diferentes. O sea, mientras más podamos considerar el dominio para el cual fue hecho, pues es mejor. En el caso del segundo punto es que en el caso de que trabajemos sobre un dominio específico, poder utilizar uno que ya esté hecho. Por ejemplo, estamos haciendo queremos hacer cosas para canasta básica, que es uno de los ejemplos que estamos trabajando. Seguramente muchos de los productos de la canasta básica van a tener el mismo comportamiento que el que tiene el de huevo. Es decir, podemos utilizar el corpus de entrenamiento del huevo para esas cosas de canasta básica. Y seguramente encontraremos cosas que tengan el mismo patrón que petróleo y que podamos reutilizar su corpus de entrenamiento. Y bueno, como comenta ahí, es necesario tener un procedimiento para lograr una cadena de búsqueda que sea eficiente, ¿no? Como les comentaba, es importante poder precisar cuando estamos hablando de precio o de precio del huevo, ¿sí? En este porcentaje de avance de las técnicas de minería de opinión estamos al 100%, tenemos el sistema totalmente terminado. Bueno, la visualización de datos es un aspecto en el que de los que estamos trabajando, de los que estamos profundizando nosotros actualmente, y la idea es cómo puedes visualizar toda esa información que recuperas de la manera más simple posible. Una de las cosas que proponemos que se puede hacer son mapas de calor. Los mapas de calor como que dan una buena imagen por ejemplo, para un tema, para un precio de un cierto producto, el pintar un mapa de calor puede ser muy revelador
en qué regiones afecta o no. Recuerden que una de las cosas que queremos saber es cómo es esa relación entre que aumentan precios y hay un reflejo negativo o positivo en redes sociales. Es decir, si aumenta el precio del huevo, seguramente tendremos una reacción inmediata en redes sociales, pero si aumenta el precio de ¿qué producto? ¿No? De las uvas, por ejemplo, de las cerezas. A lo mejor no tanta gente consume cerezas y hay un reflejo mucho menor en redes sociales. Esas son las cosas que queremos graficar en el sistema. Entonces, pues como les contaba, una de las cosas que nos queremos centrar son hacer mapas de calor. Una de las cosas que tenemos que hacer es tener unas muestras de datos lo suficientemente amplias como para poder tener mapas que sean expresivos. Y bueno, las tecnologías que se utilizan para hacer esta visualización son R, librerías como D3JS o JavaScript. Aquí hay un conjunto de cosas también para hacer visualización e incluso pueden hacer visualizaciones también como las hacemos ahora nosotros utilizando cosas como Google, ¿no? Por ejemplo, directamente. Ese es un ejemplo de los tipos de mapas de calor que queremos generar. En esa etapa todavía no tenemos resultados definitivos nosotros, es una etapa que estamos todavía trabajando, ¿no? Y bueno, hay un conjunto de aspectos a considerar, que la muestra tiene que ser suficientemente grande, que los datos tienen que estar en un cierto formato. Y una de las cosas que afecta mucho es de que no todas las regiones de México están igual de conectadas en Internet. Hay regiones que están muy conectadas y que la gente usa y manda mensajes georreferenciados. Hay zonas donde prácticamente no aparecen, ¿no? Finalmente, la toma de decisiones es una etapa que una vez que se tengan esas gráficas, pues INEGI podrá tomar acciones con relación a esa información, saber qué tratamiento darle a la información y qué toma de decisiones se tienen que hacer como a nivel de políticas públicas para cada uno de estos resultados que se obtengan. Y finalmente, una de las cosas que quisiera comentarles es que nosotros hemos podido crecer muy rápidamente en el sistema porque nos basamos en una plataforma que tenemos ya en Infotec que se llama el Semantic Web Builder. De hecho, toda la plataforma que estamos construyendo está soportada por esta plataforma que ya tiene está muy trabajado ya el aspecto de almacenamiento, tenemos muy hecho los aspectos de extracción, de procesamiento, de análisis y todo corre sobre esa plataforma. Es decir, agregar un nuevo módulo más es menos costoso que hacer un desarrollo así de cero, ¿no? Entonces, esa es la plataforma que estamos utilizando. Es una plataforma de software libre, la gente lo puede consultar si quieren, está disponible en Infotec, la pueden descargar y pueden descargar también el conjunto de herramientas que fueron creadas sobre el Semantic Web Builder. El Semantic Web Builder está liberado ya desde hace varios años. Hay herramientas, el Semantic Web Builder es la herramienta que te permite como crear sistemas que sean semánticos y sobre ese puedes construir modeladores de procesos, herramientas para recolección de información de redes sociales, hay muchas. Específicamente la que estamos haciendo para redes sociales se va a liberar en unos meses. Nosotros no tenemos problemas de utilizarlo porque estamos en casa, pero oficialmente en uno de los eventos de la celebración del 40 aniversario, que todavía no se define muy bien para cuándo será. Y bueno, ¿qué conclusiones tenemos? Pues lo que queremos es como que seguir un poco el enfoque del sistema de estadística europeo en el que se busca aumentar la relevancia, la precisión, oportunidad, coherencia y comparabilidad de los datos. Sabemos que este tema de redes sociales y sacar información en la web tiene sus problemáticas por la veracidad de la información, es uno de esos puntos complicados que tenemos. Otro de los puntos complicados es la privacidad de la información. Nosotros, por ejemplo, si tuvimos que hacer un estudio para saber si hacer técnicas de web oculta era un proceso que era legal o no, porque era como que llenar formularios como si fuera un humano, ¿no? Entonces es como si alguien quisiera llenar un CAPTCHA, por ejemplo, de manera automática reconociendo la imagen, ¿no? Entonces hay sus implicaciones a nivel de privacidad de la información. Una de las cosas que es importantes del proyecto es que no solo nos queremos basar en información que esté en la web, sino en redes de sensores. INEGI acaba de adquirir una plataforma para redes de sensores. Nosotros mismos en el laboratorio del Internet del Futuro pensamos tener unas redes de sensores que queremos incorporar. Ese es uno de los aspectos que menos trabajo todavía tenemos, pero bueno, tenemos la ventaja de que tenemos nosotros como que también el laboratorio del Internet del Futuro, que ahí también como que es un receptáculo de sensores, ¿no? ¿Y qué queremos lograr? Pues básicamente es poder utilizar la gran cantidad de información que existe en la web, reducir el tiempo entre la recolección de datos y la toma de decisiones y finalmente hacer la explotación de metadatos de forma más adecuada. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?
allá, por favor. Atrás de la columna. Acá hay otra. Bueno, mientras. Acá sí pueden prenderle el micrófono acá atrás. Bueno, por este lado. ¿Quién fue? Hola, ¿qué tal? Juan Carlos Sánchez, de la Secretaría de Turismo, de la Dirección General de Integración de Información Sectorial. Primero que nada, agradecer la invitación y felicitarlos por el esfuerzo. Aquí ya hemos hecho algunos proyectos conjuntos con el grupo de trabajo de Big Data y pues justamente estamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Tengo 4 preguntas o también pueden ser un poco comentarios. Este ya es un marco general que tiene bases metodológicas y tecnológicas. También ya cuenta con una base técnica de 6 personas de recursos humanos, pero ¿cómo en México podemos generar esta sinergia de generar científicos de datos? No sé si ya tienen alguna propuesta con algunas universidades. De hecho, justo es una pregunta que me cae así, pero al dedo, porque en Infotec estamos creando una maestría y un doctorado en ciencia de datos. De hecho, lo que queremos hacer es esa unión entre lo que es un ingeniero de dominio, entre lo que es un matemático, un estadístico y alguien de computación, y poderlo centrar todo en un programa de posgrado. Sabemos que esa es una de las dificultades que tenemos. De hecho, para el proyecto, esa es una de las complicaciones, es de que la gente pertenece a un dominio diferente. O sea, la gente de computación entendemos poco de estadística, los estadísticos entienden un poquito más de computación. Pero bueno, es complicado llegar a esa sinergia, pero de hecho lo que nosotros estamos impulsando es crear un posgrado específico para ciencia de datos, ¿no? Hacer unicornios. Sí, exactamente. Que es complicado por los perfiles de la gente, pero bueno, estamos ahí en este proceso. Sí, tiene que… Y bueno, que no lo estamos haciendo así como que en utópico, ¿no? O sea, de hecho ya estamos en la fase de creación del programa de estudios para el programa. O sea, saldrá esperamos en un año, yo creo, poder gracias. estar listos. Al inicio comentaban beneficios de la Administración Pública Federal, pero no sé si ya tienen también una noción de cómo encadenar esos beneficios y que no sean ejercicios aislados, sino que ya lleve una integración. Sí, fíjate que una de las cosas como que interesantes del proyecto es, no le hemos planteado porque no se ha dado todavía el tiempo, es poder sincronizar todo esto que estamos haciendo de Big Data contra los datos abiertos que se están liberando en Presidencia de la República. Justo ahora en Infotec nos está tocando liderar ese proceso de la apertura de datos. Somos los que tenemos los escuadrones de datos abiertos, es decir, escuadrones que van a cada dependencia y abren los datos y te dicen, mira, este dato es útil de abrir, ponlo en un dataset de tal forma que lo puedas utilizar. Entonces, ahí ya hay una buena cantidad de datasets abiertos de ciertas dependencias de salud, de educación, y lo que queremos hacer es engarzar esa información que se produce en la web contra los datos que tienen las dependencias de manera oficial. Seguramente habrá alguna liga, y para eso hay unas técnicas muy claras también para hacer eso, que hay una técnica muy novedosa que se llama Linked Open Data, que es cómo ligar conjuntos de datos, es decir, cómo sabes que la información de Hugo Estrada que aparece en un proyecto sectorial es el mismo que aparece en el laboratorio del Internet del futuro y que es el mismo que aparece en un dataset como un beneficiario de un programa social. O sea, cómo empiezas a unir todas esas piezas de información. Técnicamente es un reto muy complicado porque es cómo manejar interoperabilidad, pero a nivel como conceptual, no a nivel de datos directamente, sino a nivel como de clases, pero sí lo queremos hacer. O sea, lo que queremos enganchar es esto contra toda esa política de datos abiertos que existe en el país, ¿no? Muchas gracias. Y ya nada más la última. Hablaba un poco de parloteo insustancial. Si puede explicarnos un poco más y si no está sesgado por cuestiones subjetivas. ¿Por cuestiones qué? Subjetivas. Sí, aquí hay una subjetividad. En el análisis de redes sociales hay una subjetividad enorme. Como les decía, internacionalmente se hizo un estudio de cuánto de lo que se habla en redes sociales tiene carnita, por decirlo así, y pues es muy poco. O sea, realmente el 50% son gente que manda saludos, que hace un comentario suelto sobre algún tema, y ese sí afecta. O sea, realmente sí afecta. Nosotros, de hecho, cuando estamos haciendo el corpus pensando que viene mucha información que no corresponde ni siquiera al dominio al que lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones, por ejemplo, el lenguaje. Seguramente si
Si analizas el español de España, vas a encontrar un conjunto de patrones diferentes que el que analizas cuando analizas el español de México, ¿no? O sea, hay mucha subjetividad en esos temas. O sea, prácticamente hacer si nuestro trabajo cuando termine, si lo quisiéramos exportar a España, tendrá resultados muchísimo menores, porque el lenguaje que se utiliza, la forma en la que se expresan las cosas es diferente. O sea, tenemos que ver toda esa ¿cómo se llama?, subjetividad que existe en el tema, y lo vimos nosotros muy claramente cuando estábamos haciendo búsquedas utilizando la herramienta, que como les decía, buscábamos precio de huevo, y si bien nosotros lo hacíamos pensando que estábamos buscando huevo de la canasta básica, pues aparecían cosas que no tenían nada que ver con ese dominio, ¿no? Y hacer ese filtrado es complicado, porque necesitas meterte aspectos de lenguaje natural y de contexto, ¿no? Saber si lo que está diciendo tiene que ver, si las palabras que están alrededor del texto tienen que ver con ese dominio del que estás hablando o no. Pero sí es complicado, complicado poder resolverlo. Y de verdad, felicidades por el esfuerzo. Sí, gracias. Acá, no, estaba primero acá. Sí. No, un micrófono, por favor, acá. Ahora sí. Sí. López de Infonavit. Me gustaría saber cómo lidian un poco. Al principio comentabas que el primer paso en la metodología era quitar información duplicada. ¿Cómo lidian con la parte de un bot, un tweet normal, un retweet? Esa parte, ¿qué tanto les afecta, o si todo en conjunto se va a la basura? Sí, eso es de hecho, esa es una decisión que tendrá que tomar. Nosotros tenemos técnicas, por ejemplo, para eliminar retweets o tweets repetidos, pero la gente finalmente es la que toma la decisión de si eliminarlos o no. Nos encontramos con muchos casos, por ejemplo, en el que teníamos un tweet que decía: el precio del huevo está a la alza, y sin embargo era exactamente la misma palabra, pero no era un retweet, sino que estaba como copiada por muy diferentes usuarios, y aparecía cientos de veces, y sin embargo tú tienes que tomar la decisión, porque finalmente son personas diferentes las que lo están diciendo. Tú tienes, será cuestión de análisis, decir, oye, ¿los metemos o no los tomamos? En el caso de los retweets, pues es más lógico que los puedas eliminar. Eso los puedes eliminar, sin embargo, eso como que te quita un poco el saber qué tanta influencia tuvo un comentario que dijo algo. Algo de lo que analizamos, por ejemplo, es el cloud. El cloud es una medida de la relevancia de cada usuario en la red social. Y los usuarios que tienen como que tienen mayor reputación en la web son más retuiteados. Entonces, a una medida es saber alguien que dice algo y que mucha gente lo retuitea. Sin embargo, como por cuestiones de limpieza, nosotros los quitábamos para que no afectara nuestro corpus de entrenamiento, pero es una decisión que tiene que ser tomada así casi al vuelo, ¿no? Decir, oye, estos datos, ¿tiene sentido que los dejemos? O sea, es el mismo tweet, pero por diferentes usuarios, porque eso puede estar hablando de que es una cosa que se está replicando, que la gente quiere que sepa que lo está diciendo él, que no es un retweet, que lo dice él, y a pesar de que lo está copiando de otro tema. Pero sí hay mucha información que puede duplicarse. Una de las cosas que es importante es de que no tenemos acceso a toda la información que tenemos de Twitter. De hecho, tenemos el acceso al 1% de la información que se genera a nivel mundial. El 1% pues, es lo que te deja la API. Y bueno, y lo que te deja la API pues también tiene ciertas restricciones, ¿no? O sea, tal vez ese 1% no todo esté georreferenciado, y eso pues te afecta en tu resultado de tu proyecto, ¿no? Vicky. Ahí va. Gracias. Únicamente quería complementar la información de Hugo respecto a si hay instituciones que están ofreciendo posgrados. CIMAT Guanajuato tiene un grupo importante, lo conduce Víctor Pérez Abreu y José Carlos Gómez Larrañaga. Hay un seminario permanente en el cual participa INEGI, participa Infotec también. Ahora lo tienen esta semana, creo que en San Luis Potosí. Si te interesan los datos, pues te los paso. Sí, bueno, también complementando un poquito, eso es como que desde el punto de vista formativo, ¿no? Es importante formar gente que esté capacitada en poder hacer este tipo de estudios, pero también tecnológicamente, algo que vimos mucho es que
como que tecnológicamente hay un rezago importante en México en cosas como Big Data, cómputo en la nube, Internet de las cosas. Y por eso nuestra intención cuando creamos el laboratorio del Internet del futuro fue hacer eso, o sea, como que dar herramientas libres para que la gente pueda hacer acceso a esas tecnologías, ¿no? Próximamente se va a lanzar así ya oficialmente el laboratorio y pues van a tener acceso a muchos componentes ya hechos para este tipo de tecnologías, ¿no? José Luis Ornelas, INEGI. Bueno, primero felicidades. Sí, gracias. Yo me iría al extremo opuesto. El trabajo ha sido, o la mayor parte del trabajo ha sido sobre interpretar y procesar información difícil, ¿no? El otro extremo sería el que, sobre todo las instituciones que damos información, el facilitar el acceso a ellas por métodos automáticos. No sé, por ejemplo, para cuestiones de riesgo, si el que pueda recolectarse información de manera muy simple, puede ser por servicios web sobre todo, de un lugar o de una región. Y además de forma directa, por ejemplo, si se necesita información censal del INEGI, el poder tener un servicio en el que vaya directamente a consultar la información de una localidad, por ejemplo, sin tener que bajar un archivo que tiene una estructura para el censo de una fecha, otra para el censo de otra, sino directamente. Lo mismo para datos de clima o de históricos o actuales, de temperatura, bueno, que se facilitaría con el Internet de las cosas, sensores y demás, ¿no? Ese sería la otra parte, el que las instituciones faciliten el acceso a través de servicios web, ¿no? Sí, claro, ahí la dificultad técnica, nosotros lo vemos con la iniciativa que tenemos de datos abiertos, siempre un poco el problema es cómo lees la información, o sea, siempre, por ejemplo, para datos abiertos no hubo otra forma de hacerlo, incluso a nivel internacional, que definir estándares para la publicación de datos abiertos, es decir, si tú puedes tener un formato más o menos estable para que la gente lea tus datos, es posible hacerlo, ¿no? O sea, si sabes cada valor de cada columna contra qué corresponde, pues sí puedes, que es el caso de los datos abiertos, tú tienes como un conjunto de metadatos para cada una de esas columnas, ¿no? Si lo puedes hacer, si podemos llegar a ese nivel, es perfectamente posible hacer, ¿no? Sí, de hecho en la parte de información espacial hay toda una serie de estándares para esto, los servicios web de mapas, de rasgos, incluso en el que sí se puede ir directamente a valores de variables y demás. Ese pudiera ser un ejemplo. Sí. Guillermo Real, Sedatu. Pues primero que nada creo que lo que nos mostró no merece más que elogios. La verdad es que creo que tiene muchísima relevancia, sobre todo cuando parece ser que incluso la regulación ya nos está llevando. Mencionaba las nuevas leyes que hay sobre datos abiertos, interoperabilidad de sistemas de la Administración Pública Federal. Entiendo que ya por ahí ya es una gran tarea la que tienen, la que está encabezando. Y bueno, el sentido de la pregunta es ver de qué manera o qué factibilidad ven ustedes en poder regular este manejo de información de Big Data en el marco legal del mismo INEGI. Por ejemplo, en cuestiones de información de interés nacional, o por ejemplo ayer que sesionó el CESNITS, que emitió las nuevas las nuevas reglas para la conformación de catálogo de información nacional. Creo que como que vamos con un desfase en el manejo de la información, y creo que también hay una ventana de oportunidad que se nos puede ir, porque no sé si pueda pasar que en algún momento las políticas de privacidad, por ejemplo de Twitter, que es quien genera datos georreferenciados, y que en particular a Sectur y a Sedatu nos interesa toda esta parte de la georreferenciación, las cambie y ya no podamos obtener ese tipo de información, ¿no?
creo que es ese desfase, digamos, de información, pues sí nos afecta, ¿no? Porque dentro de los trabajos que se están llevando dentro del Comité Técnico Especializado en Información sobre Desarrollo Regional y Urbano, hemos planteado metodologías de lectura funcional de territorio y últimamente estamos dándonos cuenta que hay muchas dependencias a las cuales les interesa saber, por ejemplo, cómo se mueven los trabajadores, ¿no? O sea, urbanamente, cuánto le toma a un trabajador llegar a su trabajo y cómo se mueve. Y creo que el uso de encuestas origen-destino es demasiado costoso y una buena herramienta es el uso de Big Data y de datos no estructurados. Sin embargo, es difícil presentarlos como un indicador de interés nacional porque no caen dentro de la regulación. Bueno, digo, evidentemente apuntas a un montón de problemas que están presentes y que de momento no forman parte de este sondeo, ¿no? Estamos aprendiendo, estamos viendo qué tanto en realidad vamos a poder hacer uso de información de este tipo. Estamos conscientes de que igual las redes sociales no solo cambien sus políticas, sino hasta desaparezcan. Se nos va Twitter, se nos va Facebook y es reemplazado por algo más. Y entonces, ¿de qué manera podemos tratar de tener información comparable en el tiempo? Van a ser problemas que habrá que enfrentar paulatinamente. Legislar, legalizar o no el que Twitter pueda cambiar sus políticas en este país, pues igual nos pinta un violín, ¿no? Perdón, pero sí. En fin. Evidentemente los problemas no están resueltos, estamos explorando, nos parece que puede ser esta una alternativa muy interesante para por lo menos rellenar huecos entre los levantamientos formales con todo el rigor que nos caracteriza en encuestas y censos y demás, saber qué ocurre en medio, qué ocurre ahí dentro. Si esto representa bien o no los fenómenos que estudiamos, pues nos dará mucho gusto. Publicarlo como información oficial de interés nacional ya es otro asunto, ¿sí? Entonces, reitero, estamos de acuerdo contigo, pero igual que tú, tampoco sabemos qué pueda ocurrir, qué va a pasar, y solo podemos tener el oído en el piso para ver de qué tamaño es el elefante, ¿no? ¿Sí? Gracias. Temo que no hay tiempo ya para más preguntas, ahora sí, si tenían otras se quedaron con las ganas. Tenemos que no, yo nada más quería dar unos avisos, pero por favor, esto es para el conferencista y para ustedes. Los avisos son muy sencillos, vamos a tener ahora un receso. Bueno, pues primero los aplausos para el conferencista. Muchas gracias. Ahora los avisos. Son 3, uno